Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, todo indica que se va a prolongar y va a seguir siendo muy estricta la cuarentena, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en los centros urbanos que más están afectados, obviamente por la ola de contagios. Y en todo caso, lo que podría haber es una flexibilización muy gradual, teniendo en cuenta tal vez las localizaciones geográficas en regiones un poco más alejadas de los centros urbanos, en una situación en la cual tal vez podemos tener un escenario parecido al que fue la salida a China, es decir, zonas rojas, zonas naranjas, zonas amarillas, obviamente las zonas rojas con cuarentenas mucho más estrictas y eventualmente zonas un poco más aliviadas donde lentamente podrían reabrirse algunas actividades. Ha habido una puja muy fuerte en las últimas horas entre el gobierno, sectores empresarios. Obviamente el presidente optó por no arriesgar y está claro que nadie quiere arriesgar demasiado, ni la política, ni el sistema sanitario, porque bueno, en principio la situación por ahora parece manejable en términos sanitarios. Hay por supuesto muchas dudas, pero en principio, si uno ve cuánta gente está internada hoy en terapia intensiva, bueno, todavía sobran camas en forma importante. Es decir, que la situación tal vez se podría evitar una tragedia tremenda. Y en todo caso, si ocurriera, ojalá que no, bueno, obviamente que nadie diga que fue porque no se mantuvo la cuarentena. En ese sentido, uno puede entender, obviamente, la tensión de la dirigencia política, los gobernadores, obviamente el presidente, los intendentes, los que saben que tienen una situación explosiva eventualmente, y desde luego también el sistema sanitario. De modo que me parece que va a haber que prepararse entonces, como decíamos la semana pasada, va a haber que prepararse para una cuarentena o cuarentenas más prolongadas. E incluso, aún si se pudiera hacer una gestión económica eficiente, cosa que está muy opinado y está muy discutido, pero aún así, y bueno, los efectos de lo que podríamos llamar la cuarentena económica, sin duda van a durar todo el año. La economía va a estar obviamente muy golpeada. Con lo cual, a mí me parece que ahora se hace mucho más decisivo el rol del Estado, precisamente para cuidar la cuarentena. Volvemos a lo mismo. Para cuidar la salud se necesita la cuarentena. Todos estamos de acuerdo, lo dicen los médicos, a los médicos no se les discute. Pero para cuidar la cuarentena tiene que haber paz social, se tienen que poder pagar los salarios. La economía no tendría que estar tan paralizada como naturalmente va a estarlo por el efecto de la cuarentena. Y ahí me parece que aparece en forma todavía más acuciante lo que todavía no está apareciendo, porque en materia sanitaria, bueno, la situación con la cuarentena por ahora parece estar bajo control, pero la situación económica está cada vez peor. Y en todo caso, sabemos que vamos a perder por goleada en materia económica por el coronavirus. Ya la Argentina estaba bastante complicada antes del coronavirus. Y no hay ninguna duda que las cosas van a ser más difíciles, pero por lo menos las que van afuera no las metamos adentro. ¿Cómo es posible, después de todo lo que ha pasado, después del penoso y además muy riesgoso espectáculo de los jubilados la semana pasada, agolpándose allí en los bancos, cómo puede ser que todavía los bancos siguen cerrados?
La semana que viene, en principio a partir del lunes, van a abrir en forma muy gradual los bancos, muy regulado, con muchísimas restricciones. Piensen ustedes que los bancos van a atender a los clientes una vez por semana y siempre y cuando saquen número, sin que se puedan hacer operaciones por ventanilla. Bueno, me parece que el gobierno todavía tiene más que trabajar en ese sentido, porque claramente ni el Banco Central ni la AFIP están ayudando a las empresas. No se está... Hay una situación incluso curiosa, ¿no? Fíjense que la mayoría de los economistas, incluso hasta los más ortodoxos, están recomendando que aparezca el Estado. Y resulta que los estatistas de toda la vida que hoy están en el gobierno no quieren ayudar a salvar a las empresas. Bueno, tal vez hay ahí alguna discusión. Bueno, yo me imagino los sectores, digamos, más a la izquierda de la coalición que acompaña al presidente pueden decir, bueno, ¿qué? Ahora quieren que el Estado salve a las empresas, ahora quieren que los salvemos nosotros, pero eso es lo que hay que hacer ahora. Después seguimos discutiendo. Y ahí me parece que está faltando. No hay una determinación del Banco Central de darle la garantía a los bancos para que los bancos puedan mantener los descubiertos a los clientes, ampliar los descubiertos en cuenta corriente. Y ahí, digamos, bueno, ahora el gobierno en alguna medida como que le quiere echar la culpa a los bancos, que es que los bancos no prestan. Pero bueno, los bancos no van a poder prestar la plata de sus depositantes. Esa es una discusión que a esta altura del partido me parece que no tiene mucho sentido. Son muy pocas las empresas que pueden acceder finalmente al crédito bancario en este momento. Y no solamente se necesita la plata para pagar los sueldos, hay que poder pagar a los proveedores, porque los proveedores tienen que pagar otros sueldos. Hoy la cadena de pagos está virtualmente paralizada. Y en alguna medida vimos la semana pasada con el desastre de lo que ocurrió con el pago de jubilaciones y planes sociales. Claro, 20 días cerrados los bancos. Es decir, el costo de no hacer nada es el escándalo que tuvimos la semana pasada. Entonces, si el Banco Central no hace nada, si la AFIP no hace nada, bueno, vamos a tener probablemente no a los jubilados agolpándose en los bancos como la semana pasada, pero vamos a tener a las empresas, a las familias, a las pymes. Va a haber naturalmente empresas que no puedan abrir, vamos a tener quiebras masivas, vamos a tener despidos masivos. Hay que esperar ese desastre para que actúe el gobierno. Hoy vamos a hablar con Carlos Melconian, que es uno de los economistas más escuchados hoy en la Argentina, precisamente para discutir esto, es decir, cómo nos preparamos para las cuarentenas que vienen, porque naturalmente las cuarentenas que vienen van a cuidar la salud, pero van a afectar más la economía, y para cuidar la salud no se puede destruir toda la economía, y eso me parece que está faltando, ¿no? Insisto, el Estado presente parece que no está presente para salvar a las empresas, para salvar a las familias, para salvar a los autónomos, a los comerciantes. Es cierto que el gobierno dispone del Estado para el asistencialismo. Naturalmente, eso es imprescindible. Pero, digamos, allí donde tiene que estar el Estado no aparece, ¿no? El Estado está en el desastre que fue la organización del pago a los jubilados, en las compras con sobreprecios, en todo el Estado, en este caso además casi realmente insólito, ¿no? Porque finalmente el gobierno terminó víctima de su propia salsa. En alguna medida este escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos se destapó aquí por el hábil trabajo de Diego Cabot, pero porque los precios máximos que pone el gobierno son precios que nadie consigue, ni siquiera el propio gobierno. Así que a los sobreprecios, a los intermediarios, a los peajes,
además había que agregarle esta realidad, ¿no? Insisto, no hacer nada puede tener definitivamente sus consecuencias. Bueno, tenemos una noche súper interesante, además con la salida de la primera estrella acaba de empezar la Pascua judía, la de Moisés, la de que se abría el Mar Rojo, la del Monte Sinaí, la de los 10 mandamientos. Les recomiendo la película de Jules Briner y Gregory Peck de 1956, Los 10 mandamientos, ¿no? Podríamos agregar algunos ahora, ¿no? Por ejemplo, no saldrás de tu casa, cuidarás a los mayores, no discriminarás a los médicos, serás solidario y por supuesto te quedarás hasta las 11 de la noche porque ahora empieza lo mejor de este